reunidos. Él ha prometido estar en medio de su pueblo. Bendito sea el Señor. Y yo creo esa palabra, que Dios está en medio de su pueblo. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está ahí. Bendito sea el Señor. Y yo no sé si muchos han apercibido eso, pero amado hermano, yo me pongo a leer y me he leído muchas porciones bíblicas que donde quiera que estaba Jesús, algo sucedía. Bendito el nombre de Cristo. Algo especial sucedía. Y donde estaba Jesús, llegaba la gente con necesidades, llegaba la gente con enfermedades, llegaba la gente con muchos problemas difíciles. Pero cuando llegaban a Jesús y donde Jesús estaba pasando, algo tenía que suceder, amado hermano. Jesucristo nunca dejaba a la gente como llegaron donde Él. Bendito sea el Señor. Y así también Cristo no ha cambiado. Yo lo creo, que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si hemos llegado a este lugar, a su casa de alabanza, de adoración, y si Cristo está en su casa, amado hermano, pues también, amado hermano, tú no tienes que salir igual. Si tú te acercas a Cristo en fe, si tú te acercas a Cristo en esta tarde en fe, diciendo: Jesús, yo vengo donde ti, y yo creo que tú estás aquí, y yo confío que tú estás aquí, yo confío que tu presencia está aquí, y yo creo que puedo ir donde ti, y que tú me vas a escuchar, y no me vas a mandar con los vasos vacíos, sino que tú vas a hacer una obra en mi vida. Bendito sea el Señor. Esa es la fe que mueve las montañas, amado hermano. Esa es la fe donde Dios se glorifica en nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Me gozo en este pasaje bíblico, me gusta este pasaje, porque el Evangelio es un Evangelio de esperanza, aun cuando no hay esperanza. Alabado el nombre de Jesús. De esperanza en medio de situaciones que parecen imposibles. Bendito el nombre de Jesús. Nos damos cuenta, amado hermano, que Ezequiel fue llevado en el Espíritu y tuvo una visión. El pueblo de Dios en ese momento había sido llevado cautivo por los de Babilonia. Habían sido vencidos, habían sido derrotados. Amado hermano, es importante entender por qué el pueblo de Dios fue derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Es importante comprender estas cosas, porque todas estas cosas son para nuestra lección, para nuestra vida, para nuestro propio entender, amado hermano, para no cometer las mismas situaciones que a veces hemos visto en la palabra del Señor. Y amado hermano, el pueblo de Dios había sido derrotado. Ellos habían tenido a un escudo grande que estaba sobre ellos, que es nuestro Dios poderoso. Habían tenido ellos, amado hermano, alguien que tenía una protección sobre ellos. Pero ¿sabe lo que sucedió? Ellos se confiaron y comenzaron a abusar de la protección que Dios tenía sobre sus vidas. Ellos comenzaron a pensar: pues yo soy el pueblo de Dios y yo puedo hacer lo que yo quiera y nada me va a suceder. ¿Por qué? Porque la mano de Dios poderosa está sobre mi vida. Las cosas en el Señor no funcionan de esa manera. La palabra nos enseña que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros también. Y si nosotros vivimos bajo su mano poderosa, pues entonces Dios nos va a proteger, nos va a guardar. El problema del pueblo de Israel era un problema de obediencia. No podían obedecer al Señor y los mandatos del Señor. Ellos no querían obedecer. Se habían rebelado contra Dios, se habían rebelado contra el mismo Dios eterno, el cual los había formado como nación. Se habían rebelado completamente contra el Dios verdadero, y esto trajo problemas a su vida y al pueblo de Dios. Dios quitó su mano poderosa de protección sobre ese pueblo, y entraron los enemigos y devoraron todo y destruyeron todo. Destruyeron las barreras, las murallas que tenían en ese lugar, destruyeron el templo de Dios, destruyeron todo. Se llevaron cautivos a muchos para Babilonia y dejaron desolado el pueblo de Dios. Todo y cuanto, ¿por qué? Porque habían vivido en desobediencia ante su Dios. Nunca piense que pueda vivir en desobediencia y que Dios le va a seguir respaldando. No, esto no sucede así. El Señor respalda a aquellos que se someten a Él, a aquellos que le obedecen a Él, a aquellos que dicen: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh Dios
me admiro de Dios. David dijo en una ocasión, cuando le dieron la opción: ¿prefieres caer en manos de hombre o en la mano de Dios? David dijo: yo prefiero caer en la mano de Dios, porque Dios, yo sé que es misericordioso. Y yo sé que Él es misericordioso. Y aquí miramos, aún en esta dificultad, el pueblo estaba derrotado. Dios llevó a Ezequiel al valle de huesos secos y le dijo: ven, camina y mira este valle de huesos secos. El panorama es un panorama de un ejército que fue vencido y que se dejó a los muertos de este ejército en un valle para podrirse. Y lo único que había quedado en ese momento eran los huesos secos. Y la palabra dice: muy secos. Bendito el nombre de Jesús. No solamente secos recientemente, sino que estaban ya bien secos, muy secos. En otras palabras, la vida ya había desaparecido de estos seres vivientes hace mucho tiempo. Hace tiempo no tenían vida en su corazón, en su ser. Ya solamente era un valle de huesos secos, lleno de huesos secos en todo ese lugar. No había vida en ellos, no había ninguna cosa. Solamente lo que había era una pérdida de esperanza, una falta de vida. Era un panorama, este panorama de este valle era un panorama de derrota, un panorama de fracaso. ¿Por qué? Porque fue el ejército que fue vencido, fue destruido, fue dejado de muerto. Ya en ese ejército se miraba como que no hubiera esperanza para ninguna cosa más. Ahí quedaron los huesos, amado hermano. Pero el Señor llevó al profeta allí donde estaban los huesos y comenzó a decirle: comienza a ver lo que está pasando, mira, y mira muy cerca estos huesos, acércate a los huesos. Y amado hermano, y yo me imagino a este hombre profeta, este hombre Ezequiel era un hombre de Dios, bendito sea el Señor. Y esto es importante, amado hermano, entender algo, que aun cuando el pueblo estaba en el juicio de Dios, todavía había un hombre de Dios en medio del pueblo. Es importante esto, amado hermano. ¿Por qué? Porque había este hombre de Dios en medio del pueblo. Era una muestra que Dios todavía no los había dejado y abandonado completamente. Amado hermano, dele gloria a Dios. Cuando hay hombres y mujeres de Dios, amado hermano, eso quiere decir que Dios no ha abandonado a su pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Y miramos, hermanos, que él entró y comenzó a ver todo, y lo que miraba es un valle. Ezequiel era un sacerdote entrenado para ser sacerdote de la tribu de Leví. El nombre de Ezequiel significa Jehová fortalece. Bendito el nombre de Jesús. Jehová fortalece. Un hombre que con su propio nombre estaba predicando la palabra de Dios, que cuando se mencionaba este nombre Ezequiel estaba diciendo: Jehová fortalece. Dios siempre levanta a hombres y mujeres en el momento apropiado. Cuando estaba en ese momento que iban a acabar al pueblo de Israel, el Señor le dijo por medio de un familiar: para un tiempo como este es que Dios te ha preparado, para un momento como este es que Dios te ha preparado. Amado hermano, las cosas hoy en la vida y en el mundo se miran en caos, se miran como que no hay esperanza, pero yo quiero decirle en esta tarde que Dios todavía en este tiempo no ha abandonado al mundo, porque todavía se está proclamando la palabra de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Hay un valle de huesos secos en este mundo, gente abandonada, gente que está perdida en sus deleites y pecados, gente que están muertos en sus delitos y en pecado. Pero yo creo en la palabra de Dios, que la palabra de Dios da vida todavía se puede hablar esta palabra, y esta palabra todavía puede avivar y dar vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Nos damos cuenta que él vio la circunstancia. Y yo me alegro por Ezequiel, porque Ezequiel era un hombre obediente. ¿Cuántos saben que tenemos que ser obedientes a Dios?
Y yo quiero que usted entienda lo que Dios lo mandó a hacer. He escuchado historias de pastores que antes de ser pastores decían: yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Pero a veces no saben a dónde Dios los va a mandar. Es bonito estas cosas, pero es difícil cuando Dios nos manda a un lugar que no pensábamos que Dios nos iba a enviar. Y he escuchado historias de pastores que dicen: yo quería ser pastor, pero Dios me mandó a un lugar que yo no quería. Bendito el nombre de Jesús. Y sabe que Dios trabaja mucho así. Así es Dios, para ver si hay obediencia de verdad en nuestro corazón. Y amado hermano, y yo quiero que usted mire lo que sucedió aquí. Dios llamó a este hombre, lo llevó a un valle de huesos muertos, secos y muy secos, dice la palabra. Y le dijo: ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y le dijo el profeta: Jehová, eso solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes, Jehová. Pero después el Señor le dijo: hijo de hombre. Y le dijo estas palabras para que se recordara con quién estaba hablando en ese momento. Tú solamente eres un hombre y hay un Dios más grande que ti. Hijo de hombre, recuérdate. Cuando le menciona esta frase, le está recordando que Él es simplemente polvo, que es solamente lodo. Hijo de hombre, dijo. Le está recordando a Ezequiel quién es Él y quién es Dios. Esto es importante que reconozcamos. Es bueno de vez en cuando recordar que somos polvo, que somos tierra, que de la tierra venimos y a la tierra regresamos. Es bueno y es importante saber cuál es nuestro lugar en toda esta creación que hay. Saber que no somos muchos nosotros, que somos poco delante de un Dios grande. Solamente hay un Dios y tú y yo no somos ese Dios. Nosotros simplemente somos lodo, somos tierra, somos polvo. Nosotros no somos nada delante de un Dios tan grande. Nosotros somos temporales. Comenzamos a existir hace un par de años. Nada sabemos, nada conocemos, y yo le introduzco a un Dios que es sobre todo sublime, majestuoso, el cual antes que existiera el universo y antes que comenzara a existir este universo, ya Dios estaba. Él es desde los siglos hasta los siglos, el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el eterno, el infinito Dios. Yo quiero que usted entienda esta gran verdad, que nosotros no somos nada. Hay un Dios grande, hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Oh, su pensamiento mucho más alto que nuestro pensamiento. Esto requiere algo de parte del hombre, que el hombre reconozca que hay un Dios más grande que él y tiene que humillarse ante este Dios, porque somos polvo, somos tierra, somos lodo. Hay un Dios grande, el cual existe. Hijo de hombre, profetiza. ¿Cuántos predicadores hay aquí? Yo quiero que usted mire lo que Dios le pidió. Esos huesos secos, háblales, predícales la palabra a esos huesos secos, a esos huesos que están muy secos, que no tienen vida, que no hay carne, que no hay tendones, que no hay espíritu, que no hay nada. Predícales y háblales. Bendito el nombre de Jesús. Miramos que fue llevado por el Espíritu, un hombre espiritual que fue llevado por el Espíritu. Dios lo llevó a analizar la circunstancia y le dijo que él tenía que ir a predicarle a estos huesos. Y sabe una cosa, amado hermano, yo hablaba con algunos pastores en un pasado y me cuentan sus historias, que ellos querían ser pastores, pero Dios los llamó a lugares que ellos no pensaban.
a lugares donde no parecía que había nada bueno en ese lugar, que no había esperanza en esos lugares. Y amados hermanos, que no había ninguna esperanza. Aquí no hay nada, aquí no hay ninguna cosa, aquí no va a haber ninguna cosa. Pero Dios los llevaba a esos lugares, y a esos lugares Dios los mandó a ejercer su fe, a predicar y a predicar y a predicar y a predicar. Yo quiero que entendamos algo en estos tiempos, pueblo del Señor. No necesitamos, amado hermano, un show en nuestros tiempos. No necesitamos psicología en nuestros tiempos. No necesitamos, amado hermano, pastillas en nuestros tiempos. No necesitamos, amado hermano, tantas cosas que este mundo y la gente quiere hacer para cambiar el ser humano. Estas cosas no son las que necesitamos en estos tiempos. ¿Sabe lo que necesitamos? Es lo mismo que Dios le dio a Ezequiel para hablar a esos huesos secos. Él le dijo: habla palabra de Dios a esos huesos, habla palabra de Dios, porque por esa palabra, pueblo, es que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en él habita. Dios usó su palabra. En la palabra de Dios hay vida, hay poder. En la palabra de Dios hay cambios. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que se necesita, la palabra de Dios. Y es por eso que el diablo está atacando la palabra tanto en estos tiempos, porque el diablo mismo sabe que cuando la palabra es una semilla y comienza a germinar la vida del hombre, es que el hombre no va a ser igual. Lo que pasa es esto, que el hombre se ha endurecido tanto que ya no permite que la palabra germine en su vida. Ha cerrado sus oídos, ha cerrado sus ojos, ha cerrado su corazón y no permite que la palabra germine en la vida. Y yo creo firmemente que Dios, cuando se le permite entrar en un corazón, no solamente hace cambios de actitudes, hace cambios solamente de comportamiento externo. Y yo creo firmemente, basado en la palabra, que el Señor hace nuevas criaturas, que Dios cambia naturaleza, Dios cambia las personas, Dios hace nacer de nuevo a las vidas que se ponen en sus manos. Dios cambia sus deseos, cambia lo interior de su vida. Su naturaleza es cambiada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Le dijo: profetízales a ellos, háblales. Y aquí hay algo importante para la iglesia, porque a veces la iglesia está en desobediencia. ¿Y sabe por qué? Porque no le habla y no le profetiza a los huesos secos. Que a veces hay familiares que no se le habla porque dice: esos son huesos secos, ya no hay vida ahí. Dios no puede hacer nada con esa persona. Dios no puede cambiar a esa persona. Amigos, Dios no puede cambiar a esa persona. Y el pueblo no obedece lo que Dios les ha mandado hacer. Dios le mandó al profeta a profetizar a los huesos secos. Y el profeta obedeció el mandato de Dios. Cuando una vida o un pueblo obedece el mandato de Dios, es el comienzo de una gloria de Dios sobre esa vida y sobre ese pueblo. La obediencia trae la bendición de Dios y el respaldo de Dios. La desobediencia estanca, la desobediencia no permite que la bendición de Dios llegue a completa y a plenitud a una vida y a un pueblo. Pero cuando se obedece en fe, amado hermano, mira una cosa: aquí alrededor de este lugar hay un valle de huesos secos. Tal vez no lo ha conocido y tal vez no lo ha visto, tal vez ha manejado y ha entrado a estas puertas y no se ha dado cuenta que cuando usted sale de esta puerta hay un valle de huesos secos. Andan secos esos huesos y están muy secos en todo alrededor de este lugar. Y el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros a ir a las naciones, a ir a todo mundo, a toda criatura y predicar este evangelio, enseñándoles que guarden los mandamientos de Dios y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te está mandando
profetízale a esos huesos, porque esos huesos, cuando llegue el Espíritu de Dios, también vivirán, también tendrán vida, porque donde está el Espíritu Santo, ahí habrá vida. Ahí habrá vida. Lo llamó al valle. Quizás cuando lo llamó al principio creía que iba a algo diferente, pero lo llamó allí, algo difícil. Y lo que le estaba preguntando a Ezequiel era esto: el pueblo está destruido, y el pueblo mismo dice que ya no hay esperanza. Y le preguntó a Ezequiel: ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Hay esperanza todavía? ¿Hay vida todavía para estos huesos? ¿Qué tú piensas? Y es la misma pregunta que a veces también el Señor nos pregunta. En una circunstancia, a veces, problemas de trabajo, problemas de salud, enfermedades incurables, problemas de matrimonios. Y el Señor dice: ¿podrán vivir esos huesos todavía? ¿Hay esperanza todavía para ese matrimonio? ¿Hay esperanza todavía para ese joven? ¿Hay esperanza todavía para esa enfermedad? Tú lo miras imposible, miras que no se puede, piensas que nada puede cambiar, porque los huesos se miran secos y muy secos, y el hombre está limitado en lo que puede hacer. La situación se mira imposible y se mira que no hay respuesta y no hay solución para un valle lleno de huesos secos. Y tal vez tú has llegado a este lugar pensando así, pensando que no hay esperanza, que no hay solución. Los huesos están secos, están muertos, no pueden vivir, no hay nada que se puede hacer para estos huesos secos. Esa era la pregunta y la interrogante que estaba enfrentando al profeta Ezequiel. ¿Se puede vivir? ¿Se puede hacer algo con este pueblo? ¿Habrá esperanza con este pueblo? Los huesos están secos, están cautivos en Babilonia. El lugar, Jerusalén, quedó desolado. El templo está destruido. Y el pueblo de Dios en ese momento, en ese tiempo, el templo era el lugar donde se concentraba la presencia de Dios. Por lo cual, cuando fue destruido el templo, ellos pensaron: ya Dios no está con nosotros, ya Dios no está conmigo, porque el templo se destruyó también, y las murallas representaban protección divina, y decían: eso también está destruido, ya no hay protección, ya no está la presencia de Dios. Así es que fueron esparcidos por todos lados, amado hermano, y fueron esparcidos, amado hermano, de una manera que aparentemente se miraba que la nación de Israel ya no iba a seguir existiendo, ya no iba a seguir como nación. Aún encima de eso estaba dividida la nación entre la parte norte y la parte sur. Ya la parte norte, hace 200 años antes, había caído en manos de los asirios y estaban ellos en cautiverio, esparcidos por todos lados. Y ahora cayó la parte sur de Judá, de Israel, y también fueron llevados cautivos. Ya la nación no va a seguir existiendo, ya no hay esperanza para esto. Pero, amado hermano, cuando Dios tiene un plan, Dios lo va a cumplir. Aunque los huesos estén secos, aunque se mira sin esperanza, Dios tiene poder para levantar todo hueso seco, para levantar toda circunstancia, para sanar toda enfermedad, para cambiar cualquier vida. Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, Dios lo puede hacer, Dios te puede cambiar, Dios te puede cambiar. Y aquí hay muchos que no creen en la palabra,
Pero la falta de creer en la palabra muchas veces es por ignorancia de la palabra. Si alguien se mete a estudiar la palabra, por ejemplo, este pasaje de Ezequiel 37 da una profecía acerca de la nación de Israel, y una profecía que no era fácil que se cumpliera. ¿Cuál era la profecía? Israel estaba dividido, cautivos y esparcidos. Pero el Señor en esta palabra, por medio de Ezequiel, profetizó que esta nación, Él dijo, y le hizo tomar unos palos a Ezequiel. Uno representaba la parte norte y la otra representaba la parte sur, y dijo, tómalos y únelos. Y le dijo, y esto representa que ya en un tiempo futuro no solamente voy a restaurar a la nación, sino que los voy a unir como una sola nación. Y muchos por ignorancia no creen la Biblia. Esto fue escrito muchos años antes que esto aconteciera. Y Dios ha prometido que Israel sería nación establecida y que Israel iba a ser una nación unida, una sola nación. Y esto se aparentaba que no podía suceder. Fueron esparcidos. Y esto, amado hermano, es para también despertar a la iglesia. Porque aún la unión de Israel como nación es una de las señales que iba a venir representando que Cristo está cerca y a las puertas. Israel recién es reconocido como una nación. Recién es reconocida como una nación. Pero Dios, lo que se miraba imposible para el hombre, porque estaban esparcidos, Dios movió los reinos, movió los líderes del mundo, tocó líderes, tocó reyes, tocó a cuanta gente en el mundo, y comenzó a mover y a mover y a mover y a mover toda la historia, porque Dios, el que está en control de la historia del ser humano. Israel estaba en el olvido, estaba algo que nunca se iba a restaurar, pero Dios comenzó a mover de los huesos secos, de donde no había nada, y comenzó a mover toda la escena y comenzó, amado, a traer, a unir a este pueblo de todos los lugares del mundo. Comenzaron los judíos a comenzar a regresar a su casa, a la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Israel. Y amado hermano, y en ese momento las naciones comenzaron a reconocerla nuevamente como una nación oficial. Bendito el nombre de Jesús. Y aún, amado hermano, los demás enemigos han estado enojados desde ese momento, están atacando, están viniendo y haciéndole la vida imposible, están rodeados de enemigos en todos lados que están sus enemigos atacando, viendo cómo les pueden quitar la tierra que Dios les ha prometido. Y sabe qué es lo que lo ha mantenido hasta el día de hoy. Esto fue escrito hace muchos años atrás, miles de años atrás, pero Dios sigue en pie su promesa, Dios sigue cumpliendo y Dios sigue protegiendo y sigue dando la victoria a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en todo tiempo. Aleluya. Lo que parecía imposible, Dios lo cumplió. La nación de Israel es un testimonio para todo incrédulo de que hay un Dios real. Naciones en el pasado han sido esparcidas y dejan de existir. Si usted estudia la historia de la humanidad, se da cuenta que ya las mismas naciones que habían antes no están ahora. No son las mismas. Pero Israel sigue existiendo en la misma tierra que Dios le prometió a Abraham hace mucho tiempo atrás.
es porque hay un Dios real que cumple su palabra, cumple sus promesas. Y comenzó a predicarle a los huesos secos. ¿Verdad que aparentemente se miraba algo ridículo? Si tuviéramos una cámara en aquel tiempo, quizás lo estuvieran pasando por YouTube diciendo: este predicador loco, mírenlo en un valle predicándole a huesos secos. Ya ven que están locos los evangélicos, mira qué loco este. Y la gente se riera y pusiera comentarios: qué loco ese hombre. Por eso es que la religión es algo insignificante, es insensato, es cuanta cosa, y es aquí, es insabio. Mira, predicándole a unos huesos secos. ¿Qué tiene sentido eso? Bendito el nombre de Jesús. Pero el Señor no trabaja bajo la razón humana. La razón humana es limitada, tiene límites, los cuales son pequeñitos. Tan pequeños los límites, y aún que ni puedes saber y explorar la profundidad del mismo universo en donde está. Bendito el nombre de Jesús. Ni podemos mandar a un hombre allá a Marte, a otro planeta. Tenemos que mandar satélites porque no tenemos la tecnología, el avance para poder ir más allá, y creemos que lo sabemos todo muchas veces, pero somos tan pequeñitos, insignificantes, que la razón humana no cabe cuando Dios habla. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la razón de Dios es mucho más alto. Él fue el que formó todo el espacio, todo el universo, todas las leyes físicas. Él fue la que formó, y Él la entiende a profundidad mayor que cualquier otra persona, amado hermano. Y cuando Dios dice que esos huesos van a vivir, Él sabe en su mente infinita cómo es que Él da vida nuevamente, porque fue lo que hizo al principio cuando agarró de la tierra y comenzó a formar al hombre llamado Adán, el cual fue formado en hombre. No tenía vida todavía hasta que no entró el soplo de vida de Jehová. Es lo mismo que estaba haciendo en esta ocasión, dando soplo de vida. Formó estos huesos, se comenzaron a unir. Dice que cuando predicó y comenzó a predicar, el profeta comenzó a escuchar un ruido, un sonido. Algo se comenzó a mover en esos huesos secos. Bendito el nombre de Jesús. Cuando se predica la palabra de Dios, no me interesa que muerto esté, pero algo va a comenzar a moverse en el corazón y en la vida del hombre. Algo va a sentir, y lo que va a sentir es el Espíritu Santo del Dios vivo, del Dios verdadero. Y comienza a moverse esos huesos, y los tuétanos se unen, y los tendones se unen, y se unen, amado hermano, los muslos, y comienza y se para un hombre y un ejército. Pero dice que no había vida en ellos, no había vida hasta que comenzó a invocar el nombre de Jehová y el Espíritu Santo de Dios, y comenzó a soplar ese espíritu de vida, y comenzaron a agarrar vida todos los que estaban en ese lugar. Es lo mismo que está en estos tiempos también. Lo que necesita la iglesia y lo que necesita las vidas inconversas es el Espíritu Santo de Dios. Eso va a cambiar todo. Eso te va a convencer de que Cristo es real, de que Dios es real, de que Dios es vivo y que Dios permanece para hoy y para siempre. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es lo que trae vida. El Espíritu Santo es lo que trae vida. Nos damos cuenta que la palabra nos enseña que el Espíritu es lo que da vida. Podemos argumentar todo esto y dar muchos argumentos válidos para que una vida se acerque a Cristo, pero nunca va a vivir sin que antes el Espíritu sople vida en ellos. El Espíritu sopla vida en ellos. Yo nunca entendía estas cosas. Peleaba contra todo esto, porque estaba muerto en mis delitos y pecados, hasta que el Espíritu Santo me abrió mis ojos, mi entendimiento, y ahora puedo decir, miro claro todas las cosas delante del Señor. Reconozco a un Dios real, real, vivo. Reconozco su palabra como lo que Dios ha dejado al hombre para que nosotros nos guiemos en este mundo. Bendito sea el Señor.
Y lo que le dijo el profeta era: escuchen palabra del Señor. Que escucharan la palabra de Dios. Esto era el mensaje del profeta. Que escucharan palabra de Dios. El Espíritu no puede vivificar a nadie si estamos escuchando solamente otras cosas en esta vida. ¿Por qué hay tanta sequedad espiritual en muchas vidas? Porque están escuchando otras cosas. La palabra de Dios es vida. Y yo le aseguro que cualquiera que comienza a alimentarse con la palabra de Dios va a ser vivificado, va a tener vida por la palabra y el Espíritu que respalda su bendita palabra. Bendito el nombre de Jesús. Cuando se permite que la palabra tenga lugar en nuestra vida, comienza Dios a vivificar nuestras vidas. Lo que ha sucedido en nuestros tiempos es que los oídos están cerrados de muchos y el corazón está endurecido de multitudes. Y es por eso que no permiten que Dios haga una obra en su vida. La palabra de Dios, si les profetizó, escuchen la palabra de Dios. Cuando le decía el Señor: profetiza, 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 el profeta comenzó a profetizar: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Después que el Espíritu Santo entra en una vida, esa vida se da cuenta que Él es Jehová. Se da cuenta que hay un Dios real y verdadero. Y yo creo que Dios puede dar vida a cualquier persona, aún en nuestros tiempos que estamos viviendo. Cuando hay sequedad, lo que tenemos que buscar es ese soplo del Espíritu, el cual viene y nos da vida. A veces nos hemos olvidado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que sopló desde los cuatro vientos en este valle de huesos secos. Y amado hermano, se comenzó a mover ese valle de huesos secos con el poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra dice en el que leíamos temprano aún en la clase, Jesucristo dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Nos damos cuenta, amado hermano, que Cristo es la vida. El que le dio vida a estos huesos es el que sigue dando vida en estos tiempos. Y yo no sé si usted se encuentra en una situación que parece imposible, como se encontraba el profeta Ezequiel. Tal vez en tu matrimonio te miras algo imposible. Ha llegado el problema, ha llegado el conflicto, ha llegado la dificultad y se mira imposible tu matrimonio. Pero yo te digo algo: esos huesos todavía pueden vivir en el nombre de Jesús y en el poder del Santo Espíritu de Dios. Yo no sé qué problema estás enfrentando en tu vida, que sientes que no hay esperanza, que sientes que no hay solución, que sientes que no se va a poder. El mismo Dios puede levantar esos huesos, puede cambiar esa circunstancia. Dios no ha cambiado y Dios sigue siendo milagro en los tiempos que estamos. Dios sigue obrando y su mano poderosa sigue extendida para aquel que le busca. La palabra de Dios es veraz. Dice la palabra que los huesos secos se convirtieron en un ejército que se pararon sobre sus pies y tenían vida dentro de ellos. Nunca pierda la esperanza, hermano. Aunque se mire grande y imposible, si Dios levantó estos huesos secos, ¿cómo no puede cambiar tu circunstancia?
Yo lo creo así, yo no sé si usted lo cree. Por lo cual, Dios tiene la última palabra en todo asunto. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu valle de huesos secos que tú estás viendo en tu vida? Esos huesos pueden vivir. Profetízales, proclámalo, invoca al Espíritu Santo de Dios, el cual da vida aún hasta los huesos secos. Y esto es lo que el Señor hace, y este es el mismo Dios. Él lo ha cumplido y lo cumplió con el pueblo, y Él lo cumple también con su pueblo presente. Él lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil para Dios. Aunque tu situación se mire difícil, no hay nada imposible para Dios. Aunque tú piensas que no puedes cambiar, no hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar, Dios puede transformar, lo ha hecho, lo sigue haciendo. Y si tú le permites, Él lo puede hacer con tu vida también. O cualquier circunstancia que esté pasando, esos huesos secos pueden vivir bajo el Espíritu de Dios, bajo el poder de Dios. Dios puede hacer todas las cosas y Dios sigue siendo bueno y poderoso aún en nuestros tiempos difíciles. Él está presente todavía y todavía está levantando ese valle de huesos secos. Permite lo que lo levante en tu vida. Permite que te muestre su gloria. Permite que muestre su poder en tu circunstancia y en tu vida. Permítele, dale lugar a Dios, que Dios obre en tu situación. Dale lugar al Señor, que Dios pueda hacer la obra en tu vida y en tu circunstancia. Permítele a Dios, dale espacio a Dios en su vida para que Dios pueda moverse, para que Dios pueda obrar, y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Va a ver también los huesos secos levantándose en su vida, porque esos huesos pueden vivir bajo el poder del Santo Espíritu de Dios. No hay nada imposible para Dios, pueblo. Confía en este Dios, el cual proclamamos en esta tarde. Estemos de pie y demos gracias al Señor. Demos gracias a Dios en este día. Dele gracias a Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gloria, te damos honra. Oh Señor eterno, solo tú sabes, Dios mío, las circunstancias que hay en tu pueblo, en cada vida que ha llegado a este lugar, Señor. Esperamos que tu palabra pueda traer esperanza, Dios mío. Aquel que ha perdido la esperanza, aquel que ya no la tiene, Dios mío, revive esa esperanza, resucita la esperanza, abre el entendimiento, Padre, de poder ver tu mano poderosa, tu grandeza, tu fidelidad. Oh Señor, no hay nada que tú no puedas hacer, no hay enfermedad que tú no puedas sanar. No hay vida y no hay corazón que tú no puedas cambiar. No hay ninguna cosa que tú no puedas solucionar. No hay matrimonio que tú no puedas unir, Dios mío. No hay nada que tú no puedas hacer. Todo es posible. Todo es posible cuando te involucramos a ti, Señor. Lo imposible se vuelve posible. Los límites se abren, las murallas se caen, los gigantes son vencidos. Cuando tú estás en el asunto, Dios, podemos esperar en lo imposible, Dios mío. Oh Padre Santo, cubre a tu pueblo. Ministra, Dios mío, aquellas vidas que han llegado, Padre, con dificultades a este lugar. Yo te pido, Padre Santo, en este día, que tú te glorifiques, Dios, que tu palabra cumpla el propósito por cual tú la enviaste. A este lugar, Dios, te da gloria. En esta tarde, si hay alguien que necesite oración, que está enfrentando un valle de huesos secos y que necesita oración,
Yo le invito a que usted pase al altar en este día y le pidamos junto al Señor, bendito el nombre de Jesús. El altar estará abierto para usted en este momento. Alguien en este día que desea la oración, en esta tarde el altar está abierto. O alguien que desee